Entonces dice, sea el campo vectorial F, determine si es conservativo y de ser posible, o sea, si es conservativo, obtener la función potencial del campo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la prueba que tenemos que hacer para ver si un campo es conservativo? ¿El rotacional? Exacto, calcular su rotacional. Muy bien. Entonces es el gradiente por el campo. Entonces, perdón, el operador nabla por el campo. Entonces será IJK. Después sería el operador nabla, está formado por las derivadas parciales. Y por último, en el tercer renglón, las componentes del campo. Sería ZE a la X más E a la Y. Luego sería XE a la Y menos E a la Z. Y por último, menos YE a la Z más E a la X. Entonces, antes de empezar a calcular la función potencial, pues tenemos que ver si el campo es conservativo, o sea, si su rotacional es el vector nulo. Bueno, entonces, calculando este producto cruz, entonces, para la componente ni, tapamos el renglón y columna, nos queda la derivada parcial respecto de y de esta expresión, menos la derivada parcial respecto de z de esta expresión. Entonces, sería, lo voy a poner abajo para tener espacio, rotacional de f sería en i, la derivada parcial respecto de y de esta expresión sería menos e a la z, y le vamos a restar la derivada parcial respecto a z de esta expresión, que sería menos e a la z. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Cómo ven? Sí, Perfecto. Luego continuamos con para la componente en j. Entonces sería menos j por, y entonces recuerden, tapamos el renglón 1 y la columna 2 porque son donde aparece nuestro elemento j, y entonces nos quedaría derivada parcial respecto de x, sería e a la x, y derivada parcial respecto de y de esta expresión, perdón, respecto de z, respecto de esta expresión sería menos e a la x, porque es la multiplicación hacia abajo de esta derivada. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Y luego en K tapamos el primer renglón porque contiene acá y la tercera columna y ya. Entonces nos quedaría derivada parcial respecto de x de esta expresión. Sería e a la y derivada parcial respecto de y de esta expresión, que sería e a la y. Y entonces nos queda que efectivamente el rotacional es el vector nulo. Por lo tanto, F es conservativo. Muy bien, y ahora entonces viene lo más importante, que es encontrar la función potencial. Muy bien, bueno, vamos a encontrar la función potencial. Voy a borrar esto para tener un poco más de espacio. Bueno, entonces recuerden que si el campo es conservativo, entonces significa que el campo puede obtenerse como el gradiente de una función phi. Entonces, el gradiente de una función escalar phi, pues se calculó como la derivada parcial de phi respecto de x en y, más la derivada parcial de phi respecto de y en j, más la derivada parcial de phi respecto de z en k. Entonces, significa que mi campo vectorial que tengo de componentes ze a la x más c a la y en y, más x e a la y menos c a la z en j, más menos y e a la z más e a la x en k. Entonces, puedo igualar las componentes del campo con esta expresión, porque si mi campo fue conservativo, entonces se obtuvo del gradiente de una función escalar phi. Muy bien, y entonces yo diría que la derivada parcial de phi respecto de x es igual a z por e a la x más c a la y. Luego diría que la derivada parcial de phi respecto de y es igual a x e a la y menos c a la z. Y por último, que la derivada parcial de phi respecto de z es igual a menos y e a la z más e a la x. Y entonces dijimos, vamos a empezar, para encontrar la función potencial, vamos a ir integrando a cada una de estas respecto de su variable, pero debemos de comenzar con una de ellas. Por llevar un orden particular, pues empezamos integrando a esta expresión. Entonces decimos
integrando a la derivada parcial de phi respecto de x respecto a x. Entonces nos quedaría integral de la derivada parcial de phi respecto de x sería igual a lo que vale esta expresión, que es z e a la x más e a la y, todo eso integrado respecto de x. Muy bien, y entonces, si a una función phi la estoy derivando parcialmente respecto de x, pero luego la vuelvo a integrar respecto de x, pues me va a quedar esa función phi. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Sí? Sí. Y entonces, recuerden que como estamos integrando solo respecto de una variable, pero aparecen las tres, todo lo que no sea esa variable respecto a la cual estamos integrando se considera como una constante. Es decir, como si fuera un número, un 3, un 5, un 10, un menos pi, etcétera, etcétera. Entonces, z hace el papel de una constante. Entonces tenemos, por ejemplo, la integral de 5e a la x, pues sabíamos que su integral era 5e a la x, tal cual. Pero bueno, no es un 5. Yo les dije nada más 5 para que pues entiendan que z está haciendo el papel de una constante. Muy bien. Y ahora aquí tenemos también una constante porque no depende de x. Entonces, la integral de una constante es la constante por x. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo ven? Sí. Muy bien. Y luego le tenemos que sumar una constante esencial y arbitraria de integración, pero como esta función potencial depende de x, y, z y solamente integramos respecto de x, entonces, ¿de quién tendría que depender la función constante? De las variables respecto a las cuales no hemos integrado, que son y y z, porque integramos respecto de x. Entonces, esta función constante tiene que depender de las otras dos variables respecto a las cuales no hemos integrado. ¿Sí, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. Muy bien. Y entonces, ahora a esta función, que es nuestra función potencial, casi, solamente que todavía necesitamos saber quién es esta expresión, lo que vamos a hacer es que la vamos a derivar respecto a y. ¿Y por qué respecto a y? Ah, pues porque al derivar esta expresión respecto de y, la puedo comparar con lo que yo sé que vale la derivada parcial de phi respecto de y entonces con eso voy a ir determinando las expresiones que aún no conozco. Muy bien, entonces la derivada parcial de phi respecto de y de esta expresión será la derivada de esto, pues es 0. Y la derivada de esta expresión respecto de y sería x a la y más, permítanme, derivada parcial respecto de y de esta constante que depende de y y de z. Y esto tiene que ser igual pues a lo que yo ya sabía que valía la derivada parcial de phi respecto de y, que en este caso es esta expresión que tengo aquí. Entonces valía x a la y menos a la z. Y entonces comparando término a término, pues esto es igual a esto. Como está en ambos lados de la igualdad, se simplifica. Y entonces me quedaría que la derivada parcial respecto de y de la constante es igual a menos a la z. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con esta expresión que tenemos aquí? ¿Qué hacemos con esta? Porque yo no quiero la derivada parcial de la constante C que depende de y y de z respecto de y, sino quiero la constante. Entonces, ¿qué harían para tener la constante? ¿Qué harían para saber quién es C que depende de y y de z? Ah, pues aquí decimos integrando respecto a esta variable respecto a la cual estamos derivando parcialmente. Entonces, respecto a y, nos quedaría la integral de la derivada parcial respecto de y de la constante respecto de y es igual a la integral de menos c a la z respecto de y. Entonces, aquí esta derivada parcial y la integral, pues nos dan solamente como resultado la constante que depende de y y de z y la integral de esta expresión, como no aparece y, e al menos c a la z es una constante y la integral de una constante es la constante
por la variable respecto a la cual estamos derivando, que en este caso sería y, y le vamos a tener que sumar una constante esencial, pero que ahora ya solamente dependerá de la variable respecto a la cual nos hace falta integrar. Y fíjense, ya integramos respecto de x, ya integramos respecto de y, pues solamente nos hace falta integrar respecto de la variable z. Entonces mi constante ahora exclusivamente dependerá de z. Muy bien. Y entonces, regresando a mi función potencial que tenía aquí, pues ya conozco quién es c de yz. Entonces pongo la función potencial será z e a la x más e a la y x más mi constante que dependía de y y de z es, déjenme borrar ese más porque aquí tendría que ser menos e a la zy más la constante que depende de z, nada más. Y ya solamente me hace falta determinar quién es esta constante. Entonces derivo, por último, derivando, permítanme porque, derivando a phi respecto a z, entonces me quedaría derivada parcial de phi respecto de z, sería e a la x, esto no contiene a z, entonces su derivada es 0, de esta expresión sería menos e a la zy más c' de z. Y entonces digo, ahora, como yo necesito saber quién es c' de z, lo primero que hago es que al saber ya desde un principio quién era la derivada parcial de phi respecto de z, simplemente la comparo. Entonces me quedaría menos y e a la z más e a la x. Y entonces esta expresión y estas son iguales, esta expresión y estas son iguales, entonces se simplifica y entonces me quedaría que c' de z es igual a 0. Y entonces significa que si yo, si yo quisiera determinar quién es la constante que depende de z, pero sé que la derivada de esa expresión va a ser 0, entonces, ¿quién tendría que ser? Cuando derivamos qué tipo de expresiones, su derivada vale 0. Y ya nada más depende de una variable, ¿eh? Entonces, cuando derivamos qué tipo de expresiones, su derivada vale 0. Muchachos. De una constante, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, como c' de z vale 0, entonces c de z es simplemente una constante. Un 5, un 4, un 3, un 2, un 10, etcétera. Muy bien. Ya no puede ser una función que dependa de z porque, pues, si su resultado hubiese sido algo distinto de z, entonces sí. Por ejemplo, si hubiese sido 1, entonces nuestra función que depende de z sería z. Pero como su derivada fue 0, entonces significa que esta constante es una constante nada más. Y entonces ahora sí, ya tenemos quién es c de z. Y entonces podemos plantear que nuestra función phi, que depende de x, y, z, aquí arriba no lo escribí pues para tener un poco más de espacio, pero aquí ya la escribo porque ya la encontré. La función phi que depende de x, y, z es z por e a la x más e a la y por x, permítanme, menos e a la z por y más una constante numérica, la que sea, y ya encontramos la que es nuestra función potencial. Entonces, si quieren, tómense un momento para copiar la función potencial. Listo. Muy bien. Entonces, tenemos este campo vectorial que solamente tiene dos componentes, que es y sobre x cuadrada más y cuadrada en y menos x sobre x cuadrada más y cuadrada en j. Determinar si el campo es conservativo y si él lo es, entonces obtener la función potencial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el rotacional del campo. Entonces, escribimos los vectores unitarios i, j y k. Después escribimos las componentes del operador Nabla, que son las derivadas parciales. Y por último, las componentes del campo, que son y sobre x cuadrada más y cuadrada, x sobre x cuadrada más y cuadrada negativa. Aquí estaba el signo menos. Y por último, 0. Entonces, bueno, vamos a calcular este rotacional. Si empezamos ya, nos quedaría rotacional del campo sería en i, pues sería tapar el renglón y columna. Entonces nos quedaría que la derivada parcial de y, la derivada parcial respecto de y de 0, pues es 0.
menos la derivada parcial respecto de z de esta expresión también es 0 porque pues no contiene a 0. Perdón, no contiene a z. Luego sería menos j por la derivada parcial respecto de x de 0, que es 0, menos la derivada parcial respecto de z de esta expresión, que como no contiene a z, pues también vale 0. Y por último sería más k por la derivada parcial respecto de x de esta expresión, menos la derivada parcial respecto de y de esta expresión. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial respecto de x de esta expresión? ¿Cuál sería? Como observamos que x aparece en el numerador y en el denominador, pues entonces es un cociente. Y la derivada de un cociente se calcula como la expresión de el denominador, o sea, lo de abajo, por la derivada de lo de arriba, que sería 1, menos lo de arriba por la derivada de abajo, que sería 2x, entre el denominador al cuadrado. Y nada más, si se dan cuenta, yo no consideré el signo menos porque para no complicarme la vida, el signo menos lo pongo hasta el final. Muy bien. Entonces ya tenemos la derivada de esa expresión. Ahora vamos a derivar esta otra respecto de y. Entonces sería menos, entonces la de abajo por la derivada del de arriba respecto de y es 1, menos el de arriba por la derivada del de abajo respecto de y, sería 2y entre el de abajo al cuadrado. Muy bien. Entonces nos quedaría que el rotacional de f sería 0 en i menos 0 en j. Y luego para acá vamos a simplificar. Entonces nos quedaría menos por menos, nos quedaría 2x cuadrada. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Más x cuadrada. No, perdón. 2x cuadrada. Porque menos por menos fuese más que yo escribí, ¿eh? Y luego sería menos x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Y luego aquí sería menos o más si quieren, porque menos por menos nos da más. Aquí en el denominador x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Entonces sería 2y cuadrada y luego menos por x cuadrada sería menos x cuadrada y menos por y cuadrada sería menos y cuadrada. Y entonces, como tienen el mismo denominador, su denominador común de esas expresiones es x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Entonces lo escribo como un denominador único y ya me quedaría 2x cuadrada menos x cuadrada, me queda x cuadrada positivo menos y cuadrada y luego 2y cuadrada menos y cuadrada me queda más y cuadrada menos x cuadrada y entonces esta y esta nos dan 0, esta y esta nos dan 0. Por lo tanto, mi rotacional es el vector 0 y significa que el campo es conservativo. Y si el campo es conservativo, entonces puedo calcular la función potencial. Muy bien, pues vamos a calcular la función potencial, que es lo que nos interesa, es lo que estamos practicando en esta clase adicional que estamos teniendo. Muy bien, el rotacional pues ya lo sabíamos calcular. Y esto mismo tal cual lo estamos haciendo, aplica para cuando nos dé nuestro campo en coordenadas curvilíneas, pues igual tenemos que calcular su rotacional y ver si el campo es conservativo. Pero recuerden que cuando estamos trabajando con coordenadas curvilíneas aparecen los factores de escala. Entonces nos lo tenemos que saber muy bien. Nada más, es lo único que tenemos que agregar, que en el rotacional aparecen factores de escala y pues que tenemos que ponerlos para que no nos vaya a quedar algo que no es. Muy bien.
Entonces, para calcular la función potencial, pues primero tenemos que recordar que si nuestro campo fue conservativo, entonces se pudo expresar como el gradiente de una función escalar phi, o se pudo obtener como el gradiente de una función escalar phi, y sabemos que el gradiente de una función está formado por las derivadas parciales. Como en este caso solo tiene dos componentes, pues lo voy a dejar así indicado, y entonces comparo este vector con este, y entonces yo diría que la derivada parcial de phi respecto de x es y sobre x cuadrada más y cuadrada, y que la voy a poner con otro color. Derivada parcial de phi respecto de y sería menos x sobre x cuadrada más y cuadrada. Entonces yo quiero determinar quién es esa función phi de la cual su gradiente es este campo. Y esta se llama función potencial. Muy bien. Entonces voy a partir de esta. Recuerden nada más por llevar un orden. Entonces voy a decir integrando. Bueno, permítanme cambiar de color para que no se confundan. Entonces integrando respecto a x. Entonces sería la integral respecto de x de la derivada parcial de phi respecto de x. Y pues eso tendrá que ser igual a la integral respecto de x de y sobre x cuadrada más y cuadrada. Entonces, pues la integral del lado izquierdo es sencilla porque estamos integrando respecto de x una derivada parcial respecto de x. Entonces simplemente me queda la función phi. Si quieren ponerle desde aquí que depende de x y y, porque solamente depende de esas dos variables, está bien. Si solamente quieren poner la función phi, tampoco hay problema, ¿eh? Como ustedes quieran. Bueno, ya está. Entonces, ¿cómo integramos a esta expresión respecto de x, muchachos? Pues muy fácil. Recuerden, todo lo que no sea x se considera una constante. Si a ustedes en algún momento una integral les causa un poco de conflicto, usen constantes. Por ejemplo, que esta integral, para que la vean más fácil, piénsenla como si fuera esta otra. No sé, 5 sobre x cuadrada más 25 por diferencial de x, porque como estamos integrando respecto de x, todo lo que no sea x se considera una constante. Entonces, ¿cómo se integraba esta expresión? Pues primero saco el 5. Me queda integral del diferencial de x sobre x cuadrada más 25. Pues esta tiene la forma de la integral de diferencial de u sobre u cuadrada más a cuadrada, que es la integral de una función trigonométrica inversa. No sé si se acuerdan. ¿Sí? Sí, Ajá, sería 1 ajá, muy bien, Adara, adelante. entre A. Sí, muy bien. Bueno, en este caso sería 1 Sí, entre primero, 5, ¿no? sí, Bueno, si quieres, dime la expresión, pero sí vas muy bien. Adelante, continúa. arco tangente Ajá, de U ajá, sobre A. exacto, muy bien. Así es tal cual, esa es la expresión que nos sirve aquí para poder integrar a esta. Entonces nos quedaría, como bien dijiste tú, pues sería 5 que multiplica a 1 sobre 5, arco tangente de x sobre 5. Así es, tal cual, más una constante, obviamente. Entonces el 5 con el 5 se simplifican y solo nos quedaría arco tangente de x sobre 5. Pero les decía, esto lo hacemos en caso de que nos cueste mucho trabajo integrarlo porque nos confundan las dos variables, pues a un ladito escriban esa variable que no es respecto a la cual no están integrando, escríbanla como un número y ya integrenlo y entonces ahora sí, ya me podrían decir cuál es el resultado de esta integral respecto de x, ¿verdad? ¿Quién me dice? Es arco tangente de x sobre y. Exacto. Más bien de y sobre x, ¿no? No, sí tienes razón. Sí. X sobre y. Tienes toda la razón, Mara. Muchas gracias. ¿Y qué nos hace falta? Porque nuestra variable es x, entonces sí estás bien. Ajá. La constante. ¿Qué de quién dependerá? Porque integramos respecto de Depende de x. y. Exacto, muy bien. Depende de y. Si tuviéramos las tres variables, entonces aquí pondríamos una constante que depende de y y de z. Pero pues como solo tenemos dos, entonces es una constante que depende exclusivamente de y. Muy bien.
Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ya que tenemos eso, entonces calculamos la derivada parcial de phi respecto de y la comparamos con la que es la derivada parcial de phi respecto de y. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta expresión respecto de y? Pues sería, la derivada del argumento sería menos, ¿quién sería? Déjenme ver. Estamos derivando respecto de y, entonces podemos escribir ese cociente como x por y a la menos 1, y x es una constante. Entonces la derivada de respecto de y, perdón, permítanme. La derivada respecto de y de esta expresión sería x por menos 1 por y a la menos 2. O sea, sería menos x sobre y cuadrada. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Cómo ven? Sí. Muy bien, eso solo es la derivada del argumento, por 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Esa es la derivada del arco tangente, 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Y luego sería más c' de y. Muy bien, entonces antes de comparar esta expresión con esta, vamos a simplificarla. Entonces, ajá, ¿te escucho? ¿Alguien quiere decir algo? No. Si quieren decir algo, díganme. Adelante. Muy bien, entonces esta expresión que tenemos aquí será equivalente a este 1. Para que se pueda sumar con esta expresión, lo puedo escribir como y cuadrada sobre y cuadrada más x cuadrada sobre y cuadrada, porque pues para que tengan el mismo denominador, por eso al 1 lo escribí de esta manera. Muy bien. Y entonces, me falta la c' de y. Entonces me quedaría menos x sobre y cuadrada, y esto sería 1 sobre y cuadrada más x cuadrada sobre y cuadrada, que es el denominador común. Entonces, cuando tenemos una expresión entre una fracción, pues hacemos el producto recíproco. Permítanme, que me hace falta poner c'. Permítanme, aquí está, c' de y. Entonces, bueno, decíamos, cuando tenemos 5 cuartos entre 3 medios, pues lo hacemos 5 cuartos por el recíproco de 3 medios, que sería 2 tercios. Entonces, eso es lo mismo que vamos a aplicar en esta expresión que tengo ahí. Muy bien. Entonces ya terminé casi. Permítanme. Me quedaría menos x sobre y cuadrada por 1, que es mi numerador, por el recíproco del denominador, que sería y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada. Y ahora sí, más c' y. Entonces, y cuadrada sobre y cuadrada da la unidad, y entonces nos queda que la derivada parcial de phi respecto de y sería menos x sobre x cuadrada más y cuadrada, y más una constante c' de y. Entonces, comparándolo con el lado derecho, bueno, perdón, comparándola con esta expresión, entonces nos quedaría que tiene que ser igual a menos x sobre x cuadrada más y cuadrada. Entonces, ya aquí está. Se simplifican estas porque son iguales en magnitud y signo y están en ambos lados de la igualdad. Entonces, ¿quién sería c' de y? 0. ¿Están de 0. acuerdo? Ajá, y si la derivada de esa constante que depende de y es 0, entonces, ¿quién tiene que ser la función c de y para que su derivada valga 0? Una constante Una también. constante, exacto, muy bien. Perfecto. Y entonces ahora sí, ya tengo mi función potencial. Aquí la voy a escribir, porque ya determiné todo. Entonces, ¿quién es mi función potencial phi que depende de x, y? Pues es arco tangente de x, y más una constante. Así de simple. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, lo dejamos hasta ahí porque este es el resultado. Entonces, tómense un momento para dar grabación. Nos dice, sea el campo F de componentes X por Y cuadrada, Z cuadrada menos Z cuadrada en Y
luego y por x cuadrada z cuadrada más z cuadrada en j más z por x cuadrada y menos x cuadrada más y cuadrada menos 1 en k. Entonces determina primero si el campo es conservativo y luego, de ser posible, identifica a la función potencial. Muy bien, entonces calculamos el rotacional del campo para ver si este es conservativo. Entonces escribimos el vector y, el vector j y el vector k. Y entonces sería el gradiente formado por, el operador nabla, perdón, formado por las derivadas parciales de x respecto de y respecto de z. Y bueno, en el tercer y último renglón, las componentes del campo, que serían x, y cuadrada, z cuadrada, menos x, z cuadrada. Luego sería y, x cuadrada, z cuadrada, más y, z cuadrada. Y por último sería z, x cuadrada, y cuadrada, menos z, x cuadrada, más z, y cuadrada, menos z. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Cómo ven? Sí. Sí. Muy bien, entonces, ¿qué nos quedaría? Vamos a poner solo el resultado, para que no escribamos tanto. Derivada parcial respecto de y de esta expresión. Ah, bueno, sí tenemos que ponerlo. Lo voy a poner abajo porque si no, no me va a alcanzar. Permítanme. Entonces será rotacional de f será en i, ¿quién? La derivada parcial respecto de y de esta expresión. ¿Quién sería? Ayúdenme, por favor. 2z cuadrada y Ajá. más 2zy Perfecto. Muy bien. Y luego, menos ajá, menos la derivada parcial respecto de z de esta expresión. 2y x cuadrada z más 2yz. Muy bien, perfecto. Y entonces esta expresión es igualita a esta y esta es igualita a esta. Entonces la primer componente del rotacional es igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Luego en menos j, ahora sí lo voy a hacer yo. Entonces sería derivada parcial respecto de x de esta expresión. Entonces nos quedaría 2xz y cuadrada menos 2xz nada más. Y a eso le voy a restar la derivada parcial respecto de z de esta expresión. Entonces me quedaría 2xz y cuadrada menos 2xz. Muy bien, y entonces observo que esta expresión es igualita a esta y que esta es igualita a esta con signos contrarios. Entonces para la componente en j también me queda 0 y ya nada más verifico que para la componente en k también me quede 0. Entonces en k sería derivada parcial respecto de x de esta expresión, que sería 2x y z cuadrada y ya. Luego la derivada respecto de y de esta expresión sería menos 2xy z cuadrada y ya. Entonces también observo que son igualitas de signos contrarios. Entonces la componente en K también vale 0. Eso significa que el campo es conservativo. Y ahora lo que tenemos que hacer pues es encontrar la función potencial, porque eso nos pedían. Bueno, vamos a hacerlo en otra hoja. Listo. Entonces, déjenme borrar esto. Muy bien. Bueno, entonces si nuestro campo es conservativo, significa que se pudo obtener como el gradiente de una función escalar phi. Entonces, pues sabemos que el gradiente de la función phi se calculó como derivada parcial de phi respecto de x en y, derivada parcial de la función phi respecto de y en j y derivada parcial de la función phi respecto de z en k. Y entonces vamos comparando término a término y entonces diríamos que la derivada parcial de phi respecto de x sería x y cuadrada z cuadrada menos x z cuadrada. Y luego que la derivada parcial de phi respecto de y sería y x cuadrada z cuadrada más y z cuadrada. Y por último,
que la derivada parcial de phi respecto de z será zx cuadrada y cuadrada menos zx cuadrada más zy cuadrada menos z. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Cómo ven? ¿Sí? Y bueno, entonces, gracias. Y entonces ahora integrando a derivada parcial de phi respecto de x respecto a x, entonces ya sabemos que la integral de esta expresión respecto de x, pues es simplemente la función phi. Y ahora quedaría la integral de x y cuadrada z cuadrada menos x z cuadrada respecto de x. Entonces phi sería igual a ¿quién? Son una suma de funciones dentro de una integral, entonces será la suma de las integrales. Será x y cuadrada z cuadrada menos x integral de x z cuadrada diferencial de x y aquí también diferencial de x. Entonces la primera integral sería x cuadrada sobre 2 y cuadrada z cuadrada y la segunda sería menos x cuadrada sobre 2 z cuadrada. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Cómo ven? Sí, 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 sí. Y le tenemos que sumar una constante que dependerá de quién. De y y de z, ¿no? Exacto, de y y de z, porque son las dos variables por las cuales todavía nos falta integrar o respecto a las cuales nos hace falta integrar. Muy bien, entonces ya que conozco quién es esa función phi, pues ahora la tengo que derivar respecto de y. Entonces me quedaría, la derivada de la primera expresión sería x cuadrada y z cuadrada, porque el 2 que baja como coeficiente se simplifica con este 2 y ya. Y después sería la derivada respecto de y de esta expresión vale 0 y después sería derivada respecto de y de c, de y de z. Muy bien. Y lo tengo que comparar con lo que vale la derivada parcial de phi respecto de y, que es y cuadrada x, y x cuadrada z cuadrada más y z cuadrada. Entonces, esta expresión y estas son iguales. Y entonces de aquí diría que la derivada parcial respecto de y de c de y de z será igual a y z cuadrada. Entonces, yo no quiero la derivada parcial de c respecto de y, yo quiero a c. Entonces, aquí tengo que decir integrando respecto a y. Y entonces, ¿qué me quedaría? Al integrar respecto a y. Y cuadrada sobre 2 Exacto, en el lado z izquierdo, cuadrada. exacto, exacto. En el lado izquierdo nos queda c de y de z y del lado derecho y cuadrada sobre 2z cuadrada más una constante que va a depender de quién. ¿Cuál es la única variable respecto a la cual nos hace De falta? z. De z. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, ya diré, mi función potencial phi será x cuadrada sobre 2 y cuadrada z cuadrada menos x cuadrada sobre 2 z cuadrada más mi constante c que depende de y de z, que yo ya la determiné, que es y cuadrada sobre 2 z cuadrada más c de z. Y bueno, ya solamente para terminar de identificar plenamente la función potencial, me hace falta saber quién es c de z. Entonces, ya por último, voy a derivar a la función potencial respecto de z. Entonces, la derivada de la función potencial respecto de z sería zx cuadrada y cuadrada, después sería menos zx cuadrada, y luego sería más zy cuadrada, y luego sería más c' de z. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y eso tiene que ser igual a zx cuadrada y cuadrada menos zx cuadrada más zy cuadrada menos z. Comparando término a término el lado izquierdo con el lado derecho, entonces esto se simplifica muy bien y entonces ya me quedaría que c' de z es igual a menos z. ¿Están de acuerdo? Y entonces yo integro ahora integral de c' de z respecto de z es la integral de menos z diferencial de z. Y entonces ya sé que c de z
será menos z cuadrada sobre 2, más una constante numérica. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, y entonces ahora sí ya por fin determiné quién es phi. Mi función potencial que depende de x, y, z será 1/2 de x cuadrada y cuadrada z cuadrada menos 1/2 de x cuadrada z cuadrada más 1/2 de y cuadrada z cuadrada menos 1/2 de z cuadrada más una constante c. Toda esta es mi función potencial. Y muy bien, pues ya terminamos. Estaba un poco grande esta función potencial. A ver, déjenme ver si lo puedo hacer.